Después del trabajo, After Work, con Eduardo Castillo, Capital Radio. Bueno, pues hablemos de empresa familiar. ¿Ha cambiado mucho? ¿Ha cambiado la sensación, el sentimiento de las empresas familiares durante este tiempo? Entiendo que sí, obviamente, ¿no? Porque al final todas las crisis, bueno, pues impactan primero en la cuestión financiera y en segundo lugar en la perspectiva de negocio. Hemos visto en nuestros barrios cómo, bueno, pues muchas empresas, pequeñas tiendas que quizás tenían ese carácter familiar, bueno, pues han sufrido o sufren vicisitudes y algunas incluso han tenido que cerrar. Pero ya en el terreno de la empresa ha cambiado mucho el panorama. Es momento de hacerse preguntas sobre el futuro. Bueno, las preguntas sobre el futuro se las tienen que hacer siempre las empresas, pero preguntas de las delicadas. ¿Damos acceso a nuevos socios? ¿Vendemos? ¿Acabamos con la tradición familiar? ¿Profesionalizamos la gestión? Pues de todo ello es de lo que vamos a hablar con nuestro primer invitado. Él es un especialista en empresa familiar. Él es Manuel Bermejo, profesor del Instituto de Empresa y presidente de Family Advisory Board. Manuel, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Eduardo, encantado de saludarte y de estar aquí. Igualmente, Manuel, estés con nosotros, por supuesto, para dar pistas, porque obviamente esto de la pandemia nos ha cambiado a todos, se ha cambiado mucho las perspectivas, ¿no? Y las estrategias que estaban planteadas, pues que en diciembre de 2019 pues eran otras completamente diferentes. Y en el mundo de la empresa familiar, invariablemente también. Yo no sé, Manuel, si por ser familiar, que no necesariamente pequeña, este tipo de empresas se han visto un poco más afectadas en estos tiempos de crisis derivado de la pandemia o al final comparten como pues muchas otras los mismos problemas de las empresas. ¿Cómo las has visto durante todo este tiempo? Bueno, yo te diría que el carácter familiar siempre le otorga una peculiaridad a la empresa en cualquier circunstancia y en esta también, ¿no? Y voy a poner un ejemplo. Esta es una crisis profundamente asimétrica, que es verdad que a muchos les ha afectado negativamente, aunque hay excepciones de compañías, por ejemplo, compañía dinera que le vende a la gran distribución, pues se ha salido del mapa con esta crisis, ¿no? O sea, pero dentro de la asimetría hay un 90% de empresas familiares medianas o grandes, de acuerdo a nuestras investigaciones, que van a perder facturación respecto al 19. Y una de cada tres que van a perder facturación lo van a hacer más del 50%. Por tanto, esas compañías van a tener muy difícil poder dar dividendo. En muchas compañías de familia medianas o grandes hay accionistas que viven de dividendo. Luego ahí va a haber un elemento de tensión por el hecho ya no de ser una compañía, sino además de ser una compañía familiar, ¿no? Entonces, la dimensión familiar en estos momentos yo creo que tiene que ser tratada de una manera muy especial porque puede generar tensiones. Te he puesto un ejemplo de dividendo, pero te podría poner más ejemplos de situaciones que estamos viviendo hoy, ¿no? Por ejemplo, hay muchas tensiones multigeneracionales, ¿no? El famoso teletrabajo, que para las generaciones jóvenes es visto con enorme simpatía por lo que supone de conciliar, para muchos seniors de empresa familiar es visto con gran preocupación porque entienden que hay una pérdida de productividad. O, por ejemplo, mayor comunicación, que también es algo que estamos viendo hoy, los líderes comunican más dentro y fuera, pues también en las generaciones más senior es visto con naturalidad y las más senior con precaución, ¿no? Entonces, claro que esto está afectando a las empresas familiares y claro que el carácter familiar supone una derivada que no hay que obviar. Oye, Manuel, es cierto que la pandemia nos obliga a hacer análisis vinculados, ¿no? Como acabas de reflejar, obviamente derivado en una crisis en las que, bueno, pues hay que analizar pues el impacto, ¿no? Sin embargo, en los últimos tiempos yo no sé si ha habido una reflexión sobre pues, el mundo de la empresa familiar, sobre cuáles eran los grandes retos, pandemias aparte, ojo, que tenía que afrontar. Si pues esa pérdida de competitividad pues la empujaba, pues ahora vemos, por ejemplo, ¿no? Pues en el sector financiero, ¿no? Pues cómo volvemos a vivir otra vez un momento de grandes fusiones, ¿no? En la búsqueda de mejora de márgenes, ¿no? Al final estamos hablando de competitividad pura y dura. Yo no sé si en el mundo de la empresa familiar podemos estar ahora hablando de que quizás el siguiente paso era la búsqueda de esa competitividad, la necesaria búsqueda de crecimiento y de tamaño. ¿Dónde ubicabas los retos, Manuel? Sí, yo ubico dos retos muy claros. Voy a hablar primero de la dimensión empresa. Indudablemente, como tú bien planteas, hay un reto de tamaño para competir de manera eficiente y no solo para competir de manera eficiente, sino para hacer una mejor gestión de riesgos, ¿no? Este es un tema que analizamos mucho en los consejos de administración, ¿no? Y mira, te voy a poner dos ejemplos de situaciones publicadas en relación a esto.
hay 2 compañías, habrá habido más, ¿no? Pero te pongo 2 ejemplos de la mesa. 2 compañías que han hecho operaciones corporativas para crecer durante la pandemia. Uno ha sido Importaco. Importaco es un gran productor de fruto seco, colabora desde hace muchos años con Mercadona, ha adquirido en plena pandemia el 51% de su contrapar Besana, la firma italiana, en una estrategia clara de crecer, pero también de disminuir riesgo de presencia solamente en el mercado local o mayoritariamente en el mercado local. Otro ejemplo de adquisición en época de puro confinamiento ha sido Alma de Carrabejas, ¿no? Los productores del vino famosísimo Pago de Carrabejas. Bueno, pues ellos están construyendo una corporación que llaman un grupo que ellos llaman Alma de Carrabejas y han hecho una última adquisición en pleno confinamiento de una nueva bodega en La Rioja. Creo que son 2 casos muy representativos de ganar para tener un crecimiento sostenido y rentable, pero también con esta mirada hacia una buena gestión de riesgos que la pandemia nos está ilustrando que hay que hacer. O sea, dicho de otra manera, la excelencia operativa en el día a día es condición necesaria, pero no es suficiente para que la empresa familiar trascienda. Y el gran reto a nivel en la dimensión familiar es mantener unas dosis de cohesión entre los miembros de la familia, compartiendo un propósito, un horizonte, unos valores, ¿no? Y qué duda cabe que esto en tiempos revueltos, pues a veces se dificulta porque la pandemia ha afectado a los 4 grandes pilares de una familia empresaria: un negocio rentable, una familia unida cohesionada, un patrimonio saneado y una buena reputación, ¿no? Si lo pensamos, para muchas familias esos 4 grandes pilares se han visto afectados y, por tanto, pues en estas circunstancias se hace más difícil ese reto también relevante de dimensión familiar, ¿no? Al final, una empresa familiar tiene que funcionar las 2 dimensiones, la familiar y la empresarial. Si hay problemas, acaban permeando a la otra y generan tensiones no deseadas. Oye, Manuel, has hablado de 2 ejemplos, el de Importaco y el de Carrovejas, ¿no? Como ejemplos de que ellos vieron una necesidad, luego la identificaron, que era la de crecer, ¿no? Independientemente del tiempo de pandemia, y luego de llevarla a cabo, es decir, de ejecutar, encontrar el objeto de crecimiento, en este caso Besana, ¿no? Que comentabas en el primer caso, ¿no? Entonces, claro, están ahora mismo, tienen esa capacidad, esa sensibilidad para entender que deben hacer algo y luego hacerlo, porque tú lo has dicho, ¿no? Cohesión, propósito, valores, pero también tradición, ¿no? Y en la empresa familiar española no sé si hay mucha tradición de crecer por aquello de que venimos de donde venimos, ¿no? Entonces, al final hay que tener sensibilidad para darse cuenta de que hay que hacer algo y luego, digamos, pues lo que has dicho al principio, asunción de riesgos para llevarlo a cabo, ¿no? Mira, nosotros venimos haciendo, desde que empezó la crisis de la COVID, venimos haciendo diferentes investigaciones para ver el impacto, ¿no?, de esta crisis en las empresas familiares de varios países, pero en particular de España, ¿no? Un dato que sobresale de esta investigación es que hay en las empresas de tamaño grande españolas, el 44% de las compañías familiares grandes españolas nos declaran su idea de crecer de manera inorgánica, ¿no? Comprando compañías como los casos que he relatado. Si hablamos de compañías medianas, este ratio también es alto, estamos hablando de un 35%. O sea, hay un porcentaje muy relevante de compañías de familia española, medianas y grandes, que observan en esta crisis una oportunidad de consolidar sus proyectos creciendo. O sea, la respuesta a lo que me dices es sí. Lo que pasa es que, además de comprar, hay que hacer una buena integración, hay que romper paradigmas, porque, por ejemplo, igual ya no todo va a ser 100% familiar. Hablaba del caso de Besana, que es público, que Importaco ha adquirido el 51%, muchas veces no adquieres el 100%. Para poder ejecutar esto hay que incorporar profesionales ajenos que traen una experiencia que tú no tienes dentro porque nunca has hecho adquisiciones y procesos de integración de compañías. En definitiva, todo esto está suponiendo un movimiento muy fuerte de ruptura de algunos paradigmas clásicos, pero creo sinceramente que o las empresas familiares traen ese espíritu de transformación en su gobierno o en su gestión, o van a tener muy complicada su viabilidad futura. Manuel, precisamente hablabas de la profesionalización en la gestión. Es cierto que voy a caer quizás en el tópico, ¿no? El que se dijo aquel de que el abuelo, pues poco menos que no fue a la escuela, pero fue el que levantó la empresa. El padre sí que pudo ir a la escuela, pero aprendió el oficio, y el nieto es el que ha ido a una escuela de negocios y es en el que quizás hace la transformación. La profesionalización de la gestión, ahora que hay tantos, pues digamos, sucesores, ¿no?, que sí que están formados en el mundo de la empresa y de la gestión de empresas, quizás se caiga en la tentación de no querer buscarlo fuera porque ya desde dentro están bien formados. ¿Cómo interpretamos esto?
Sí, vamos a ver, tú estás diciendo una verdad que rompe un poco ese tópico, ¿no? O sea, yo me encuentro en mi quehacer diario colaborando con familias empresarias, gente de segundas, terceras, cuartas generaciones con una gran formación, conocimiento de idiomas, experiencia fuera del negocio familiar, o sea, gente que podría triunfar como profesional en su compañía o en cualquiera otra, ¿no? También es verdad que a veces no se dan esos casos, ¿no? Pero este tipo de gente, yo creo que trae muy en su ADN la necesidad de construir equipos para crecer, ¿no? O sea, yo creo que yo noto mucho compañías de familia donde los miembros de la familia tienen buena formación y experiencia fuera, insisto mucho en este punto, donde no hay endogamia y hay buena formación y hay buena experiencia fuera, esta necesidad de profesionalizar y agregar equipos te diría que viene dada. Vamos, no tienes que dedicar ni un minuto a explicarlo. Ahora bien, en las compañías de familia donde hay mucha endogamia, menos formación, menos exposición al exterior, ven el mundo a través de una clave tan pequeña que, sin duda, esto de la profesionalización les parece ciencia ficción, les parece inadecuado y por eso mi empeño siempre que tengo oportunidad, y permíteme que lo haga en tu programa, por favor, buena formación, mundo, educación y mundo a las generaciones venideras, que desarrollen vida fuera de la empresa familiar y que cuando vengan a la empresa familiar lo hagan trayendo una visión muy enriquecida. Esto también se consigue, evidentemente, en los órganos de gobierno, con consejeros independientes. O sea, yo creo que las compañías hoy tienen que abrir puertas y ventanas y atraer diversidad, porque la diversidad, más allá de eslóganes, aporta sin duda muchísimo valor, ¿no? Educación y mundo, me gusta, sin lugar a dudas. Eso nos hace falta a todos, ¿eh? Un poco de educación y un poco de mundo. Una última cuestión te quería preguntar, Manuel, y es que estamos acostumbrados a hablar mucho de emprendimiento y de startups que empiezan a ser familiares, pero solo al principio por aquello del family, friends and full, ¿no? Pero luego ya, en el momento en el que entra un socio, pues ya parece que no hay más apoyo de la familia. Lo digo porque da la sensación de que en este mundo moderno de emprendimiento no hay cabida para emprendimiento de empresa familiar. Hay nuevas empresas familiares, se crean nuevas empresas familiares que dentro de 50 años dirán que el abuelo fundador pues empezó su negocio en plena pandemia y dentro de 50 años pues lo llevarán los hijos, los nietos. ¿Hay nuevas empresas familiares? ¿O estamos viendo la herencia de la herencia de la herencia? No, yo creo que te voy a dar una muy buena noticia. Mira, la familia empresaria es la mejor escuela de emprendimiento. Ni el EA Business School ni Harvard. Hay estudios que demuestran que en una familia empresaria se crean por generación cinco nuevas empresas, ¿no? Bueno, y de hecho, fíjate que hoy me estoy encontrando muchísimas compañías de familia que empezaron haciendo una cosa y hoy están haciendo una cosa distinta. Aquí se puede emprender a cualquier edad y se puede emprender en cualquier generación de empresa familiar. Y te voy a contar algo. La semana pasada se entregó el premio emprendedor de los premios Llama Primero a Verónica Pascual, CEO y propietaria de ASTI Mobile Robotics. Y el premio estaba sponsorizado por AVE, la Asociación Valenciana de Empresarios. Su presidente, Vicente Boluda, decía que se alegraba mucho de que el premio recayera en una miembro de segunda generación que había sido capaz de reinventar completamente la compañía familiar y ponerla en órbita, ponerla en la agenda de crecimiento. Por tanto, yo te diría que no solo se puede, se debe emprender en cada generación. O sea, cada generación de empresa familiar tiene que aportar valor real si queremos que esto trascienda, ¿no? Y esto, en muchas ocasiones, va a obligar a cambios muy profundos de modelos de negocios, de estilos de liderazgo, ¿no? Y te pongo otro ejemplo. Por ejemplo, mira, estos meses de pandemia han provocado un crecimiento del online del que se hubiera previsto que se produjera en 5 o 6 años. Por ejemplo, hay compañías de producto premium que nadie pensaría que pudieran vender online y que hoy lo están haciendo de manera muy positiva gracias al empuje de las nuevas generaciones. Así que mi mensaje es que hay gente muy preparada para emprender en las empresas familiares españolas y que se puede y se debe ser emprendedor en el seno de una empresa familiar si queremos tener un futuro próspero. Próspero para sus empresas y no lo olvidemos, próspero para el conjunto del país, que al final este país, su pulmón, su corazón, son empresas familiares. Sin lugar a dudas. Pues ha sido una interesante reflexión la que ha compartido Manuel Bermejo, el presidente de Family Advisory Board, profesor del Instituto de Empresa, sobre, pues eso, el germen de la sociedad empresarial española, esa empresa familiar. Manuel, gracias de verdad por tus reflexiones. Mucha suerte para el futuro.
Un placer, igual para vosotros. Y feliz Navidad, Adiós. por cierto. Que ya estamos Exactamente, felices fiestas. Adiós, adiós.